noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy intervino ante el Consejo de Estado de Seguridad de Naciones Unidas el presidente Iván Duque. El mandatario colombiano presentó ante este organismo el avance de la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, pero la intervención de Duque enfrentó duras críticas, especialmente de Rusia, frente al manejo de dichos acuerdos de paz por parte del gobierno colombiano. Al término de la sesión, el jefe de Estado colombiano hizo duras críticas a la violenta invasión de Rusia a Ucrania. Veamos el informe. Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el presidente Iván Duque expuso esta mañana los avances de su gobierno en torno a la política de paz. Hoy Colombia se presenta al mundo con resultados visibles, incuestionables, sin sesgos, pero sabiendo que tenemos retos por delante. El delegado de la Federación Rusa, Vasily Nevencia, cuestionó la agenda de paz del gobierno Duque. El principal problema sigue siendo que el gobierno no es capaz de velar por la seguridad física de los participantes del proceso de paz, y es mucho lo que hay que mejorar y urgentemente. El presidente defendió su gestión en torno a tres grandes ejes. Uno, las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Dos, la reincorporación. Que hoy tenemos alrededor de 12.828 personas que estuvieron en el camino equivocado de las armas, que hoy se encuentran con confianza, con credibilidad en este proceso de reincorporación a la sociedad colombiana. Aunque países como Reino Unido, Albania y Kenia reconocen los esfuerzos por construir la paz, también exigen una implementación inmediata de esos acuerdos. Duque replicó al delegado Nevencia de la Federación Rusa, criticó su autoridad moral. Mientras hay países que están lacerando a otros, que están destruyendo infraestructura, que están destruyendo hospitales de maternidad y están cometiendo masacres, pues no pueden tener la autoridad moral para hablarle al mundo de paz. Este Consejo de Seguridad continuará mañana con el debate La violencia sexual en los conflictos. Y esta intervención de Duque ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la implementación de los acuerdos de paz terminó además con cuestionamientos a las operaciones del ejército en Putumayo, que dejó 11 muertos. Las críticas desde Rusia al gobierno colombiano y la respuesta del mandatario frente a la guerra en Ucrania llevaron a esta sesión a otra dimensión. Y en nuestro tema del día de hoy, en nuestro programa en Sala de Prensa, por eso nos acompaña Manuel Alejandro Rairán. Él es experto en relaciones internacionales, geopolítica y seguridad internacional, además docente investigador de la Universidad del Externado. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Sol. Muchísimas gracias a usted por su invitación. Bueno, y también nos acompaña Andrés Macías. Él es docente, investigador y experto en temas de paz y conflicto. Gracias por estar con nosotros. Sol, buenas tardes. Un saludo para ti y para toda la audiencia y muchas gracias por la invitación. Bueno, les pregunto en este mismo orden que los saludé, ¿por qué el presidente Duque presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU los avances en materia de paz de su gobierno? Bueno, en efecto, el presidente, considero que eso fue una propuesta por parte del presidente Duque, fue la solicitud dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordarlo. Y creo que esto viene en dos caminos. El primero de ellos es que está terminando su periodo, su mandato, y en ese sentido quiere pues mostrar algunos hechos pues que en su mayoría no corresponden con la realidad, pero pues que quiere dejar, digamos, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un informe de su gestión durante ese mandato. Y lo segundo, como se ha mencionado en diferentes ocasiones, es posible que el presidente Duque también esté haciendo una gestión con el fin de buscar algún lugar de trabajo posterior a que salga de la presidencia. En ese sentido, pues digamos, obviamente esto también está en el marco del seguimiento de parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero creo en primera instancia que esta reunión nace y surge en relación con su pues, última parte del mandato. Perfecto. Andrés, ¿quisiera complementar algo? Sí, Sol, yo también le añadiría a lo que ya mencionó Manuel, que hay que tener en cuenta que la misión de verificación de Naciones Unidas a los acuerdos de paz depende del Consejo de Seguridad. Entonces, en este caso, en esta ocasión, la misión estaba presentando algunos resultados y al gobierno necesitaba estar allí para mostrar su visión, para mostrar la implementación que este gobierno ha hecho frente a los acuerdos de paz y sobre todo tratando de mostrar qué hizo este gobierno al que en un principio se le
acusaba o se trató de dar una imagen que iba a revisar esos acuerdos de paz porque no estaba del todo de acuerdo con lo que se había negociado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las FARC-EP. Y por eso quería, en este último espacio que se le daba en el foro del Consejo de Seguridad, mostrar su visión de cómo se había venido implementando lo que se había acordado en noviembre de 2016. Perfecto, Manuel. Y entonces, ¿qué es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿Cómo explicar esto a las personas? Bueno, como lo decía el profesor Andrés, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en este sentido, pues en este caso tiene una función muy importante, y es la verificación y el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de paz. Y digamos que eso lo ha hecho, no hay que olvidar que aquí el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también hizo una reunión dentro del territorio colombiano. Digamos que a diferencia de los diferentes procesos de paz que ha realizado el Estado colombiano con las diferentes organizaciones armadas, este caso en especial, el que se firmó en noviembre de 2016 con las FARC, ha tenido la característica de tener un seguimiento y una verificación por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para darle la garantía a todos los actores que han estado inmersos dentro de este conflicto. Esto claramente está también acompañado de otros países que son los verificadores, también los observadores dentro de este acuerdo de paz, y esa ha sido la función tan importante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y es darle las garantías, es hacer ese seguimiento y la verificación de que los acuerdos se cumplan. Pues realmente esto es una apuesta, como lo ha mencionado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como diferentes actores del escenario internacional, y es que este acuerdo, por sus características, por su estructura y andamiaje institucional, ha sido ejemplo para otros posibles conflictos, y en ese sentido pues ha sido un acuerdo de paz innovador, pero que obviamente, como le decía el profesor Andrés Macías, ha tenido algunos problemas dentro de su implementación, por lo mismo que el mismo presidente Iván Duque había ganado las elecciones con el discurso de hacer trizas el acuerdo o de por al menos revisar algunos elementos. Entonces, esa es la importancia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y esa es la lógica de por qué también el presidente Iván Duque ha realizado esta sesión en el Consejo de Seguridad, para que obviamente esto, con las nuevas elecciones, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pueda también hacer un empalme entre este actual gobierno y el que llegue en los próximos meses. Perfecto, ya teniendo en cuenta todo este panorama y lo que usted nos explica, Andrés, ¿cómo vio, quiero saber su opinión, cómo vio la intervención y las respuestas del presidente Iván Duque? Bueno, Sol, yo creo que hay que empezar por destacar que el presidente Iván Duque no habló del acuerdo de paz formalmente, de todo lo que se había acordado en ese momento, en ese documento que cobró vida en noviembre del 2016, sino que habló sobre todo de cómo su gobierno venía implementando algunos de los elementos, algunos de los puntos de ese acuerdo. A eso es a lo que él denominó su paz con legalidad, pero paz con legalidad no involucra todo lo que se había contemplado en el acuerdo inicial, sino contempla lo que su gobierno quiso implementar de ese acuerdo dentro de su plan de gobierno. Entonces el gobierno, en palabras de Iván Duque, se concentró en destacar qué se acordó, qué se logró alcanzar de ese plan de gobierno en materia, claro, de víctimas, en materia de indemnizaciones, de inversiones, de la cantidad de excombatientes que estaban en proceso de reincorporación, y se habló de algunos de los hechos más puntuales y más relevantes que su gobierno puede mostrar como hechos puntuales y satisfactorios de la implementación del acuerdo. Pero yo creo que también dejó muchas otras cosas por fuera de lo que, digamos que de los obstáculos, de las limitaciones, de lo que no se ha podido cumplir, que se había prometido inicialmente en el acuerdo, y que a su gobierno o no le interesó o no impulsó como se debía. Entre esos, pues digamos que por destacar algunas cosas, durante su intervención habló del apoyo que su gobierno le brindó, por ejemplo, a las circunscripciones especiales transitorias de paz que acabaron de ser elegidas. Pero en realidad su gobierno no estuvo del todo a favor de esas circunscripciones especiales transitorias de paz por evitar que cobraran vida. También habla, por ejemplo, de el esfuerzo que había hecho el gobierno por limitar el número de asesinatos de personas que habían hecho parte del acuerdo, de excombatientes de las FARC. Y Colombia ha sido uno de los países donde menos excombatientes han sido asesinados.
desafortunadamente, durante su gobierno han sido muchísimos esos excombatientes, más de 215, si no estoy mal, que han sido asesinados durante su gobierno. Y desafortunadamente yo creo que no se puede resaltar como un éxito que sean pocos los asesinados. El éxito debería ser que no hubiera. Y ahí digamos que hay muchos elementos que pueden ser muy controversiales de la intervención que hizo, pero claramente no se puede esperar que un gobierno sea autocrítico, más aún en un espacio como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Perfecto. Manuel, ¿por qué Rusia lanzó ese ataque contra el gobierno colombiano? Bueno, lo primero es que creo yo que el comentario que hace el embajador de Rusia no lo hace por un tema personal, sino que creo que también un tema personal contra el presidente Iván Duque, sino que claramente, como lo dice el profesor Macías, hay hechos que corroboran que no ha habido una implementación satisfactoria de los acuerdos de paz. Entonces no creo que, no lo analizo desde esta manera, porque es parte de las funciones del Consejo de Seguridad, además de que no fue solamente Rusia, sino también Albania, Kenia, entre otros países que han solicitado que el tema de la justicia transicional sea una piedra angular para que se pueda implementar. También creo que no es un tema personal o que Rusia tenga algunas contradicciones propias con Colombia, sino porque claramente, como lo hizo la Corte, la sentencia SU 020 de este año, en donde declaró el estado de cosas inconstitucionales por los asesinatos y las amenazas contra los excombatientes reincorporados de las FARC, ¿no? Es decir, hay hechos que corroboran y que respaldan esa insatisfacción por parte de algunos países del Consejo de Seguridad frente a la implementación. Como le decía el profesor Andrés Macías, el 76% de los asesinatos de los excombatientes han sido bajo el gobierno del presidente Duque, es decir, de los 313, 241 han sido asesinados. Por ejemplo, de los 13.000 excombatientes, 7.000 han sido desplazados por las fuerzas de espacios de reincorporación. Y eso, si hablamos, por ejemplo, que también lo hizo en la intervención del presidente Duque sobre las hectáreas, tan solo el 0.08% de las 3 millones de hectáreas previstas en el Fondo de Tierra se han entregado. Entonces, realmente los resultados son alarmantes. Ahora bien, si bien Rusia hace el comentario, por eso digo, hay otros países que también hacen el llamado de atención al gobierno del presidente Duque. También es cierto que el presidente Duque iba a utilizar la situación entre Ucrania y Rusia con el fin de poder esquivar algunas de las críticas provenientes por parte de Moscú. Entonces, pero lo cierto es que a pesar de que ese sea el comentario de Rusia, es cierto que, como decía el profesor Andrés Macías, la paz con legalidad fue el objetivo del presidente Duque, y que, digamos, tampoco sentó bien que el presidente dijera que fuese a regalarle su libro a los miembros del Consejo de Seguridad. Como decía el profesor Macías, es claro que el presidente Duque no iba a ser autocrítico en una organización de esta naturaleza y esta categoría, y con el objetivo era hablar sobre los éxitos de su gobierno, de acuerdo a la visión del presidente Iván Duque. Andrés, Manuel dice que tal vez no es un tema personal, pero ¿se podría creer entonces que Kremlin está molesto con Colombia por su apoyo a Ucrania? Pues yo diría que claro, que el Kremlin está molesto con todos aquellos que apoyen a Ucrania, con todos aquellos que critiquen la invasión rusa en territorio ucraniano, pero yo creo que en el caso colombiano va más allá, y es que aquí estamos en un contexto donde Colombia estaba mostrando resultados en la implementación de su acuerdo, que ya lleva más de 5 años, pero es que además de eso, Colombia ha tenido una disputa diplomática desde hace ya un tiempo con Rusia. Ha habido escándalos de Colombia, ha habido escándalos de radares rusos en la frontera con Venezuela, y esa diplomacia yo creo que el gobierno colombiano no la ha sabido manejar de la mejor forma posible. No sé si Manuel de pronto pueda ampliarnos un poco más sobre eso, que es su área de experticia, pero la rivalidad diplomática llevó a que pues, Colombia fuera a exponer qué había hecho este gobierno en materia del acuerdo de paz, y pues el espacio abierto para criticar, porque hay muchas cosas que criticar, y entonces el gobierno ruso, a través de su embajador, tuvo toda la posibilidad de decir, pues es que de poner el dedo en la llaga diciendo Colombia no ha hecho esto, Colombia lo que está diciendo no es cierto, o hay muchos más obstáculos, o hay muchos más retrocesos que los avances que muestra el actual gobierno. Entonces, yo tampoco creo que sea algo muy personal, es un manejo diplomático, una relación estatal donde Colombia claramente es el principal aliado de Estados Unidos en la región, y lo reafirmó así la pasada reunión entre Duque y Biden, en donde Colombia nuevamente se volvió ese aliado estratégico, o quiso ser nombrado ese aliado estratégico por parte de Estados Unidos en la OTAN.
Entonces, todo esto lleva a que Colombia tenga una carga totalmente opuesta a Rusia. Y pues el embajador ruso aprovechó la oportunidad, tuvo todas las posibilidades para criticar al gobierno colombiano y pues ante esa posibilidad no iba a poder desfallecer. La oportunidad, la posibilidad y por eso se ve el ataque. Pero Manuel, si Colombia finalmente, o podríamos pensar que Colombia no es un país de peso en la ONU y no hace parte activa de esta guerra a Ucrania, entonces ¿por qué aprovechar esa oportunidad para hacer un ataque? Porque es claro que a pesar de que Colombia, pues, digamos, no sea un país que tenga una fuerza para imponer o para influenciar de manera importante la agenda internacional, también el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también juega un papel y es también su prestigio, es decir, que hagas bien su rol de garantista y de verificar este acuerdo de paz. Entonces, ahora, yo creo que además, yo difiero mucho con lo último que dijo el presidente Iván Duque al decir que la paz en Colombia no es un asunto político y electoral, ni ideológico, ni de dueños individuales. De hecho, pues el tema de la paz es un concepto también político y de hecho la paz nace es porque no se han podido resolver las contradicciones políticas. Por lo tanto, esto lo que estamos hablando sí es político. Tal vez no es electoral, que muchos candidatos lo utilizan para temas electorales, pero claramente la paz como la guerra son temas políticos que hay que trabajar, que hay que tratar y que obviamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también es un espacio político en donde los actores, los estados, tratan de resolver sus contradicciones para evitar la paz. Entonces, es claro que en este Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es normal que sucedan este tipo de comentarios políticos y vuelvo a reiterarlo. Creo que pues claramente el objetivo de la sesión era hablar sobre la situación de la implementación de los acuerdos de paz y pues era también posible de que hubiesen estas críticas no solamente provenientes de Rusia, sino como lo mencionábamos anteriormente por otros países. Ahora, yo también concuerdo con el profesor Andrés Macías. Creo yo que las contradicciones políticas entre Rusia y Colombia y toda esta dinámica con Venezuela no ha sido de la mejor manera tratada por parte de la Cancillería al mando de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. No hay que olvidar que el gobierno nacional en diferentes ocasiones ha reiterado que ha habido una influencia por parte de los rusos en las manifestaciones en Colombia y que la embajada propiamente de Rusia en Colombia ha solicitado en varias ocasiones las pruebas que esto ratifica, cosa que no hasta este año, que fue un informe que se presentó, pero realmente las acusaciones anteriores no han sido comprobadas hacia la embajada rusa. Entonces, es normal que esto suceda porque esto es un tema político y que además la discusión se da en el marco de un espacio político y que además la función de los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es también aplaudir como también hacer llamados para que haya un cumplimiento en estos acuerdos. Como lo vuelvo y con esto termino, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también tiene ese prestigio y busca mantener ese prestigio de ser un garantista dentro de estos procesos de paz que no solamente se generan acá en Colombia, sino que también tienen otros en otras partes o latitudes del mundo. Andrés, hablando del proceso de paz como tal, usted también nos mencionaba que más o menos pues el presidente escogió lo que a él le interesó en el gobierno y lo que finalmente tiene para mostrar de resultados. Pero entonces, ¿cree usted que las posiciones del actual gobierno frente a ese proceso de paz le están restando credibilidad ante la comunidad internacional? Esa es una pregunta compleja. Yo creo que no le han restado credibilidad al Colombia frente al contexto internacional, porque sí hay avances, sí se pueden mostrar resultados positivos. El problema está en que no conocen todos los resultados, tanto positivos ni negativos, en estos espacios. El gobierno colombiano se ha enfocado mucho en resaltar lo que ha hecho, los resultados positivos, como lo haría cualquier gobierno, pero dejan de lado muchos elementos que pueden ser altamente criticados y de ahí, por ejemplo, lo que vimos unas horas antes o un día antes de la intervención del presidente, y fue que muchas organizaciones de la sociedad civil se quejaron porque existía la posibilidad de que el gobierno colombiano haya pedido que esas organizaciones de la sociedad civil o algunos de sus representantes no hicieran parte en este proceso de rendición de cuentas.
lo cual pues genera esa sombra de duda sobre que entonces qué información se iba a dar si estos miembros de las organizaciones de la sociedad civil no pueden estar allí para corroborar lo que se estaba diciendo. Y es que en ese sentido ahí ha habido un gran choque, un gran inconformismo entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno en toda instancia. Como lo mencionaba Manuel, desde los brotes de protesta social, el descontento social, que también está liderado por organizaciones de la sociedad civil, y el gobierno no solamente atado al acuerdo de paz, a la implementación del acuerdo, sino a todo el contexto del diario vivir en Colombia, ha hecho que ahí no haya una buena comunicación. Y el hecho de que estas organizaciones no hayan podido estar o se haya pretendido que no estuvieran en esta rendición de cuentas, muestra que hay algunos datos, algunos hechos, algunos procesos que no son de mostrar para la comunidad internacional. Y el hecho de no hacerlo sí puede llevar a afectar la imagen de Colombia. Es decir, la crítica que Rusia le hizo a Colombia, sí lo que hace o lo que pudo buscar es afectar la imagen de Colombia en ese contexto internacional. La imagen de Colombia, uno de los principales aliados de Estados Unidos, principal enemigo en ese contexto de Rusia, y por lo tanto, digamos que permitió que se abriera esa posibilidad de ese rifirrafe entre Colombia y Rusia en el marco del Consejo de Seguridad. Bueno, Manuel, ya hablamos de qué fue lo que pasó en la ONU, cuál fue la intervención del presidente y cuál es el significado de esto, pero quisiera saber su opinión entonces de todo lo hecho, de realmente las acciones, de todo lo que podemos verificar tangiblemente por el gobierno Duque frente a los acuerdos de paz. Bueno, sí, como le decía el profesor Andrés Macías, hay unos avances que no se pueden desconocer, pero también es cierto que hay una problemática. Y en mi opinión, la problemática sobre el tema de la implementación de los acuerdos de paz es inclusive la misma concepción, es decir, paz con legalidad. Al caso, hay una paz ilegal, lo que nos quiere decir es que existe una paz ilegal. Ese también, desde el inicio de la formulación de la política pública de su gobierno, pues siempre dejó un tema, un sinsabor. Otro elemento que me parece pertinente, como lo mencioné anteriormente, fue lo que hizo la sentencia, la Corte, la sentencia 020 del 2022, en el que declara el estado de cosas inconstitucionales por los asesinatos y las amenazas contra los excombatientes reincorporados de las FARC. ¿Sí? Esto surge cuando existe una violación masiva de derechos fundamentales de una población, que es el tema de los excombatientes, que existe verificado, o sea, un incumplimiento de las obligaciones de las autoridades, y que inclusive las tutelas individuales de los excombatientes o víctimas que están en el marco del proceso de paz no han servido y no han sido escuchadas por las autoridades. Yo creo que esta sentencia del estado de cosas inconstitucionales es una muestra clara de la situación del actual gobierno en relación con la implementación de los acuerdos de paz. Hay otro elemento que me parece importante, Sol, y es que si uno hace un análisis trimestral de enero-marzo 2021 y el del 2022, en 2021 asesinaron en esos 3 meses 42 líderes y lideresas de derechos humanos. En este año llevamos 48. El año pasado, en estos 13 meses, hubo 23 masacres con 84 víctimas, y en este año llevamos 27 con 94 víctimas. Y lo que fue el año pasado de 14 firmantes asesinados, hoy llevamos 11. Y con esto termino. Esta situación, por eso digo que no es un tema de que Rusia tenga algo personal con el presidente Duque, sino también hay unos hechos que corroboran algunas de las críticas. Es que, por ejemplo, la misma Oficina para Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas reportó que durante los primeros meses del año 2022, más de 270,000 personas han sido víctimas de las dinámicas asociadas a la violencia armada. Y eso, dice, es un aumento del 621% en comparación del año 2021. Y con este último término, Sol, y es que también hay un elemento que me parece fundamental, y es que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que era la que hacía el diseño, el seguimiento de la política pública y criminal en materia del desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales, pues el gobierno le quitó su carácter,
que era el de formular, el de diseñar, el de hacerle seguimiento, y el gobierno nacional simplemente lo utilizó como un foro, o lo quiso analizar como un foro consultivo. Entonces, si bien ha habido avances en algunas cosas, creo yo que desde la misma concepción que se originó la política pública Paz con Legalidad, ha puesto ciertos elementos que ha complicado esa implementación del mejor avance desde el gobierno del presidente Iván Duque. Bueno, las cifras, Manuel, que usted nos muestra, la verdad es que son alarmantes. Y Andrés, volviendo a la relación entre Ucrania y Colombia, ¿hasta qué punto el apoyo de Colombia a ese país puede distanciar seriamente a Bogotá de Moscú? Pues el apoyo lo distancia totalmente. Claro que, digamos, el apoyo de Colombia a Ucrania, más allá de ese apoyo diplomático, de esa crítica a la invasión rusa en entornos internacionales, más allá de eso, Colombia no tiene una injerencia muy grande en torno al apoyo a Ucrania. De todas maneras, ha hecho un uso importante de este ejercicio diplomático de condenar la invasión a Ucrania, de apoyar las tareas o los avances que haga Estados Unidos en la materia. Pero más allá de eso, pues no tiene mucho más que hacer. Pero de todas maneras, al ser una voz que critica Ucrania, pues sigue distanciando aún más a Rusia de Colombia. Claro que, digamos que en ese sentido no es que le preocupe mucho a Colombia. Colombia está mucho más aliado, mucho más atado diplomáticamente a Estados Unidos. Sí tenemos alguna relación con Rusia, sobre todo en la compra de equipo y armamento militar, pero de todas maneras no es un aliado como para que Colombia tenga que, en ese juego diplomático, sopesar, apoyar a Ucrania o mirar si reduce ese apoyo a Ucrania pensando en lo que puede resultar en su relación diplomática con Rusia. Entonces no creo que allí incida mucho, pero sin duda alguna el hecho que Colombia insista en condenar la invasión de Rusia a Ucrania distancia aún más a estos dos gobiernos. ¿Y ese distanciamiento podría entonces sacar ventaja, por ejemplo, en países como Venezuela o Nicaragua? Manuel, Andrés, los dos. Pues, a ver, yo también le quisiera agregar un elemento que concuerdo con el profesor Andrés, y es que realmente siento que, o percibo, lo analizo, de que el presidente Duque ha utilizado el tema de Ucrania y Rusia como una manera de esquivar las críticas que se le ha hecho por parte de este país. Y como lo digo, existen otras críticas de otros países frente al acuerdo de paz. Ahora, yo también le agrego otra cosa y va muy relacionada, en relación con su pregunta, Sol, y es que sobre el tema de Venezuela, también es cierto que Colombia está geográficamente alejado del conflicto ucraniano-ruso, y que pues tampoco creo que tenga un mayor impacto entre la relación Venezuela-Colombia, y eso también se vio en el marco de la reunión con el presidente Duque y Biden, que se dio después de un año y algo de la posición del presidente Biden. Yo creo que esta reunión que se tuvo entre el presidente Duque y Biden se dan también en el marco de apaciguar las situaciones entre Venezuela y Bogotá, pues Caracas y Bogotá, y obviamente también seguir fortaleciendo las relaciones Washington-Bogotá. No creo que haya una ventaja, creo que es el tema de un ejercicio de intereses políticos que se dio en esta reunión entre Biden, Maduro, y bueno, los acercamientos, perdón, entre los dos gobiernos, y pues esta reunión entre el presidente Duque y el presidente Biden. Entonces, no creo que exista una mayor ventaja, además de que a Estados Unidos tampoco le conviene abrir un nuevo frente de conflicto en su propio hemisferio, lo que le complicaría más las situaciones, pues porque Estados Unidos no solamente está involucrado en parte apoyando a Ucrania en este conflicto con Rusia, sino que no hay que dejar de lado que la contradicción principal de Estados Unidos actualmente es el crecimiento de Beijing y su liderazgo en el mundo. Se nos está acabando el tiempo, pero quisiera una última pregunta para Andrés. ¿Usted cree que puede haber alguna injerencia rusa, por ejemplo, en las elecciones que se avecinan en Colombia? Bueno, Sol, sobre eso ha habido ya algunos rumores de alguna injerencia, de alguna financiación, de alguna participación. Yo creo que con la información que tenemos es muy riesgoso y es muy delicado afirmar que eso exista. Yo me atrevería a decir que
Eso es tarea de las labores de inteligencia de las autoridades. Y no quisiera que eso se vuelva un tema controversial porque digamos que desarticula y desdibuja el juego político colombiano. Yo creería que debemos creer que tenemos unas instituciones en Colombia lo suficientemente robustas y lo suficientemente sólidas para identificar injerencia de terceros países en las elecciones nacionales, y yo esperaría que eso no llegue a suceder o que eso no llegue a ensuciar la labor democrática que se va a ejercer en el próximo mes de mayo en la primera vuelta electoral. Yo esperaría que eso no se vuelva un rumor que dañe el juego democrático. Bueno, muchas gracias a los dos por este espacio. Manuel Alejandro Rairar, experto en relaciones internacionales, geopolítica y seguridad internacional, además docente, investigador de la Universidad del Externado. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, Sol, y muchísimas gracias a Andrés por compartir también sus conocimientos. Por supuesto, Andrés Macías también lo despedimos, docente, investigador y expertos en tema de paz y conflicto. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, Sol, por la invitación, a Manuel por sus comentarios y feliz tarde para todos. Y hasta aquí, Sala de Prensa. Sigan conectados con la programación de Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.